Ya vamos a recibir a Daniel Chaschetti, que hoy pondrá la mirada sobre el Parlamento, porque en este 2020 entiende Chaschetti que se ha presentado una agenda parlamentaria delgada. Ese es el término elegido. Daniel, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? ¿Por qué agenda delgada la del año 2020 o en qué te basás para realizar o proponer ese título? Mirá, hay un indicador muy simple que lo puede hacer cualquier ciudadano. Entras a la página del Parlamento, vas a actividad del plenario de la Cámara y podés abrirte el orden del día de cada sesión. Increíblemente, el orden del día tiene dos o tres puntos, 3 o 4 puntos, no más. Si vos tomás al azar un orden del día de cualquiera de los últimos 25 años, vas a encontrar que los órdenes del día tenían 10, 8, 9, 10 asuntos, 10 es el máximo permitido, y todavía había más temas para entrar, ¿no? Es decir, que esta agenda es muy limitada. Cuando en el programa de estudios parlamentarios corrimos la información disponible, que el propio Parlamento sirve, hemos encontrado cosas como, por ejemplo, que solamente en este periodo han entrado 200 proyectos de ley. 200 proyectos de ley es poco si se le compara con anteriores legislaturas en el mismo periodo, O sea, ¿no? estamos hablando de 7 meses, 8 meses en realidad, ¿no? Por ejemplo, en el mismo periodo, en el 2015, habían entrado 368, casi el doble, ¿no? La razón de la baja presentación, los pedidos de informe los envía el Poder Ejecutivo y los escriben los legisladores. Los legisladores han escrito más o menos al mismo ritmo que en cualquier legislatura anterior. Eso no cambió. No cambió. Lo que cambió es el número de proyectos que envía el Poder Ejecutivo. Ajá. El Poder Ejecutivo envió menos proyectos de ley y eso se debe a una razón muy clara, ¿no? ¿Qué es? La LUC. O sea, que condensó una cantidad de temas en lo que formalmente es una sola ley, pero de casi 500 artículos. Totalmente. Lo que podría haber sido un parlamento trabajando con sus comisiones en muchas leyes relevantes, fue sustituido por un trámite corto donde se empaquetaron más de 15 leyes, podríamos decir, a grosso modo, que operaban o modificaban unas 20 y pico de políticas públicas. En cierto modo podríamos decir, bueno, acá lo que tenemos es una estrategia del gobierno por hacer el proceso legislativo rápido, Sí. Con bajo costo. Con mayorías aseguradas. Con mayorías aseguradas, en detrimento de dos cosas, ¿no? Por un lado, de la deliberación pública, que es relevante, y en segundo término, de la buena calidad del trabajo parlamentario, ¿no? Podríamos decir que la pandemia pudo haber afectado, es cierto, pero Sí. en realidad yo creo que no es el principal factor. El principal factor es que el Poder Ejecutivo, que a lo largo del tiempo ha sido un actor relevante en el proceso legislativo, ha enviado pocos proyectos de ley porque prefirió empaquetarlos en la ley de urgente consideración. Vuelvo al número de la cantidad de proyectos de ley presentados en lo que va del trabajo de la actual conformación del Parlamento, que es todavía un tiempo bastante acotado. En realidad, proyectos de ley, por supuesto que tiende a mandar más, me imagino, el Poder Ejecutivo, pero también los pueden presentar legisladores o legisladoras a título personal, inclusive la oposición. Pero los legisladores siempre presentan el doble de proyectos de ley, es como una regla general, un patrón de conducta. ¿El doble qué? De proyectos que el Poder Ejecutivo. ¿Y en este caso se cumple esa regla también o se cumple? Se envió un poco más de 2/3 los legisladores. Lo que ocurre es que los legisladores escriben proyectos de ley que no están referidos a grandes cuestiones, ¿no? Es decir, hay un desbalance muy fuerte entre la capacidad que tiene el Poder Ejecutivo para escribir legislación y la de los legisladores. Hay legisladores que han presentado proyectos relevantes y algunos están tratándose en comisión. Voy a poner un ejemplo, ¿no? El proyecto de ley sobre infancia que presentó la diputada Lustenberg Claro. es un gran proyecto de ley, o el proyecto de ley sobre eutanasia del diputado Pepasquet. Pero sin embargo, digamos que los grandes proyectos, los que generan grandes modificaciones, son los del Poder Ejecutivo. Pero yo te quería hacer una pregunta Sí. por lo siguiente. Yo tengo la sensación, quizá haya
me animo a sugerirlo como hipótesis, me dirá si es una locura o no, una cuestión de cultura política distinta entre el actual oficialismo, que fue durante 15 años hasta hace poco oposición, y la actual oposición principal, el Frente Amplio, que fue hasta hace poco oficialismo. Puede que en otro tiempo la oposición tuviera una estrategia más asociada a la presentación de proyectos de ley vinculados a veces a impulsos personales, o para ser más exacto, ¿qué pasa con el Frente Amplio como actor que también puede presentar proyectos? Bueno, por ejemplo, el Partido Nacional ha tenido históricamente una conducta de escribir muchos proyectos de ley. Si tomamos la serie desde el 85 hasta el 2020, es el partido que ha escrito más proyectos de ley. Abro un pequeño paréntesis, Sí. quizás sea también el que tiene más abogados y abogadas en sus filas. Probablemente. Los proyectos de ley son muy útiles porque con los proyectos de ley, pese a que no se aprueben, se puede hacer política, se le puede mostrar a la población de que tiene uno alternativas. Y muchos proyectos de ley que fueron presentados en anteriores legislaturas, en esta se están volviendo ley, porque están siendo reflotados. El Frente Amplio, en cambio, durante los 15 años de gobierno prefirió delegar la función de escribir proyectos al gobierno, algo razonable y lógico. Pero cuando era oposición antes del 2005, digamos que no tenía una actitud muy inclinada o orientada a escribir proyectos de ley. Escriben sí, pero no tantos como lo que hacía el Partido Nacional. O sea que hay una cuestión de cultura política diferente entre las distintas colectividades políticas. Claro, porque las herramientas tienen costos, ¿no? Escribir un proyecto de ley es costoso. A veces es más fácil hacer un pedido de informe o pedir la palabra en la media hora previa. Lo cierto es que esta situación está generando, esta delgada agenda, como la llamamos, está generando un problema. ¿Qué hacer con el tiempo? Entonces estamos comenzando a ver muchas sesiones donde, bueno, no son muy jugosas. Se están, por ejemplo, utilizando muchas sesiones de la Cámara de Diputados, donde, bueno, los legisladores amparados en el artículo 154, que le permite hacer una exposición sobre algún tema durante 20 minutos, bueno, se está usando con bastante frecuencia y esa exposición luego se transforma en un tema central. Te doy el ejemplo de lo que ocurrió ayer. A ver. El diputado Caraballo, Felipe Caraballo, del Frente Amplio. Sí, de Compromiso Frente Amplio. Exacto, solicita la posibilidad de hacer una exposición sobre Fugman, 50 aniversario de Fugman. Bueno, se invita a Fugman a las barras, también se invita a la ministra. Irene Moreira, en este caso, Irene la ministra Moreira, de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Cuando se genera ese escenario, muchos diputados se anotan para hablar. Y lo que se hace es quitar el único proyecto de ley que se iba a tratar ese día, se le pasa para el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad decidieron utilizar la sesión para hablar de Fugman. Y así se fue la sesión. No digo que esté mal hablar de Fugman, pero es un ejemplo. Ya están programadas otras sesiones de la Cámara de Diputados en el mes de noviembre para hablar de otros temas como emprendedurismo y así se va llenando la agenda. Esto no es normal. En otros periodos este tipo de situaciones no ocurrían con tanta frecuencia y yo creo que eso tiene que ver con cómo se dio el año y con esa estrategia que en su momento la discutimos desde otra perspectiva, pero ahora nos damos cuenta que está generando este tipo de consecuencias. Esa estrategia que se llamó LUC. Claro, quizá más cerca de fin de año o a comienzos del año que viene podamos empezar a proyectar en términos legislativos el segundo año del periodo de gobierno. Pero bueno, lo hablaremos después, Daniel. Mirá, en una frase, a mi juicio, el único proyecto de ley, sacando el presupuesto, el único proyecto de ley relevante que hoy tiene el Parlamento es la ley de medios. Claro, que va que se está el año tratando. que viene probablemente ingrese la reforma de la seguridad social en la segunda mitad del año, pero bueno, no sabemos mucho más. Por tanto, es probable que este Parlamento siga con una delgada agenda el próximo año también.